la segunda carta a Timoteo, por favor ubíquese allí. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En las dos enseñanzas anteriores hemos visto, primero, que el obrero de Dios necesita tener una relación con alguien que lo recuerde en Cristo y que lo anime en Cristo. Timoteo tenía a Pablo, y si usted no tiene a nadie, pues tiene que buscarlo y orarle al Señor, y además de que busque a alguien que lo recuerde y lo anime, también usted tiene que recordar y animar a otro. Eso lo vamos a ver hoy más específicamente. Pero también teníamos en cuenta la semana pasada, según el primer capítulo de segunda de Timoteo, que no debemos dejarnos avergonzar o detener en el servir a Dios, sirviéndole a las personas por miedo a no sufrir. Incluso Pablo le dice en el primer capítulo a Timoteo, le dice que no se deje llenar de espíritu de cobardía, sino que se llene de amor, poder y dominio propio, que es lo que nos da Dios para servir. Hoy vamos a tocar el capítulo 2, versículos 1 al 13. Y vamos a hablar ya no solamente que el obrero de Dios es recordado y animado por otro en Dios, en Cristo, y que no se avergüenza del evangelio, sino que también se esfuerza en la gracia. Hoy vamos a hablar un poquito más del sufrimiento por las ilustraciones que nos da el apóstol en esta carta. Capítulo 2, versículo 1, leo en Reina Valera contemporánea, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, el depósito que vimos en el capítulo 1, ¿no?, del evangelio de la fe en Cristo, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, porque ellos también, o para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Como ilustración inicial podemos recordar lo que es la palanca para el ser humano. Alguien dijo alguna vez: dame una palanca y moveré el universo o moveré el mundo. Simplemente una herramienta que nos recuerda una palanca, un artículo largo para meter entre un objeto pequeño y un objeto más grande y mover el objeto grande. Los que han trabajado más con sus manos y con herramientas saben que eso aumenta la posibilidad de ejercer fuerza y de realizar una actividad. Y que no estamos limitados a las fuerzas que tenemos. Alguien puede decir: pero yo no tengo fuerzas, pero hay herramientas para utilizarlas. Y para que sus fuerzas, siendo pocas, puedan servir para mucho. Y eso nos recuerda que no se nos está mandando, o más bien, no siempre tenemos que hacer las cosas solo limitados a lo que podemos, humanamente hablando. Y en el evangelio mucho menos, porque, y aquí entramos en el asunto de la gracia, que es importante. El título de hoy es que el obrero de Dios se esfuerza en la gracia. La gracia no solo es justificante, que Dios por
el favor inmerecido en Cristo Jesús y por su justicia nos declare justos y nos perdone. La gracia también es capacitante, santificante, fortaleciente. Es el favor de Dios ayudándonos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que esto que parece raro en un mismo versículo, esfuérzate en la gracia, puede sonarle a algunos paradójico. ¿Cómo así? Gracia es que me lo dan gratis. Esforzarme es que yo pongo mis fuerzas. Si es gratis, no es por obras. Entonces, ¿por qué me dicen que me esfuerce? Y usted puede entrar en una controversia ahí medio rara. Al fin, ¿me esfuerzo o me lo regalan? La respuesta bíblica es las dos cosas. Esfuérzate en la gracia. No te esfuerces en tus fuerzas, sino en la fuerza, el poder y la capacidad que te da Dios. Porque si confías en tus fuerzas, humanamente hablando, no solamente no puedes perdonarte a ti mismo, no puedes alcanzar el favor de Dios por ti mismo, no puedes agradarle a Dios solo por ti mismo, tienes que esperar y tienes que confiar en que Cristo fue el que obró por ti y ganó el favor por ti, sino que tampoco ahora confiando en Cristo vas a hacer nada en Él. Alejados de mí o separados de mí, nada podéis hacer, dijo Cristo. Entonces, de nuevo, a veces vemos solo un aspecto de la gracia y eso limita nuestra vida cristiana. De nuevo, la gracia, perdón, favor inmerecido de parte de Dios se complementa con el aspecto de la gracia capacitante, poder de Dios para vivir en la voluntad de Dios. Y por eso no se nos manda a hacer otra cosa sino a esforzarnos, y no es ilógico porque es en la gracia, en el poder que Dios nos da en Cristo Jesús. Eso aparece en varias partes. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses aparece como que Dios es el que pone el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Y en esa misma carta, un versículo aledaño precisamente dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, en todo aquello que tiene que ver con nuestra vida de relación con Dios y nuestra vida cristiana. Pero ¿cómo nos ocupamos? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Con el poder de Dios, con la capacidad que Dios nos da. Hoy lo que queremos resaltar es que esforzarse en la gracia implica apelar al poder del Señor para hacer la obra del Señor, soportando el sufrimiento por Él, como Él y con Él. ¿Cuántos han dicho alguna vez, este sufrimiento es insoportable? ¿O lo han pensado alguna vez? Un dolor físico, un problema, un conflicto, una situación económica difícil, y han dicho, yo ya no soporto más, es insoportable. Pues bueno, si no es en la gracia del Señor, no vamos a poder esforzarnos, no vamos a soportar todo lo que esto implica, servirle al Señor. Y especialmente implica, primero, hacer discípulos de Cristo que hagan discípulos de Cristo. Segundo, implica sufrir en Cristo mientras hacemos discípulos de Cristo. Y es saber sufrir. Primero, versículo 1 y 2, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Ya lo dije a manera de introducción, lo acentúo de nuevo porque leemos de nuevo el versículo. La gracia no es solo una doctrina, es la obra de Dios en nuestras vidas. Lo quiero repetir, la gracia no es solo una doctrina con la cual enmarcar el evangelio como algo que nos da Dios gratuitamente, es la obra de Dios en nuestra vida sin que la merezcamos y dándonos el poder para esforzarnos en lo que Él nos manda. ¿Y qué nos manda hacer? Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Me han escuchado desde hace 2 semanas decir que el contexto de esta carta es que el apóstol Pablo estaba al final de su vida y que en resumidas cuentas su deseo era que ahora que él iba a morir, o que sabía o que pensaba que iba a morir en este último encarcelamiento, Timoteo continuara extendiendo el evangelio, desarrollando la obra de Dios
Pero si se dan cuenta en este versículo, él no confiaba en que Timoteo hiciera lo que Pablo quería que hiciera. Él confiaba en que Timoteo fuera el instrumento para que otros confiaran en Cristo y esos otros llevaran el evangelio de Cristo a otros más. Hacer discípulos. Aquí no aparece la palabra discípulos. Ayer compartían Lebrija en la misión y un hermano me preguntó: pastor, pero ahí habla del discipulado, yo no veo la palabra. No me dijo yo no veo, me dijo si habla del discipulado. Yo le dije ahí no aparece la palabra discípulo. Pero es obvio que cuando uno ayuda a caminar a otro en Cristo, solo como creyente y luego más como un siervo, un ministro, que se supone que es lo que debía hacer Timoteo, dejando más personas encargadas de liderar en la iglesia, porque Timoteo estaba pastoreando y restableciendo el ministerio dentro de Éfeso, pues se supone que es discipulado, porque es una relación donde estoy transmitiéndole a otros lo que sé y lo que vivo en Cristo para que ellos lo hagan a otros. Y eso es discipular, acompañar a otros a vivir su fe en Cristo. Pero ¿qué tenemos que buscar? Y cuando digo buscar, no digo solamente querer encontrar, sino ayudar a formar en la vida de las personas que queramos discipular. ¿Qué dice el texto que debemos buscar? En el versículo 2, hombres que sean fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Sí, claro, si era el ministerio oficial y si estaba buscando ministros oficiales, pues tenían que tener cierto nivel de enseñanza pública o de capacidad de argumentar, lo veremos luego al final del capítulo, incluso contra los que quisieran meter doctrinas erróneas. Pero enseñar a otros no solo implica saber manejar bien los conceptos. Recuerde que lo hablamos desde el capítulo 1 y lo vamos a seguir acentuando en la carta. Enseñar a otros significa también dar ejemplo de lo que se dice y vivir lo que se cree. Por eso pide no solo que sean idóneos para enseñar, que sean capacitados, según esta expresión en el original, que tengan la posibilidad de transmitir el evangelio en conceptos, sino que también sean fieles, que también tengan un carácter que sea constante en Cristo. Qué curioso, ¿no? Alguien me decía alguna vez, pero hermano, hablando entre ministros en iglesias, decía, pero es que casi siempre los que quieren servir no son fieles, y los que son fieles y constantes no quieren servir. Unos tienen capacidad, pero no se le ve constancia. Otros son constantes, pero no se le ve capacidad. Siempre hay alguien, siempre hay personas que podemos ir formando. Y por eso dije en un principio, no solo vamos a buscar para encontrar en las personas, vamos a buscar para formar en las personas un carácter fiel e idóneo. Esto se parece, hoy se celebra el Día del Padre, y eso se parece mucho a la formación de los hijos. Yo quiero que mi hijo o mi hija sea bien educado. ¿Y quién lo está educando? Usted, que es el papá. Yo quiero que mi hijo o mi hija sea responsable. ¿Y quién tiene la tarea de enseñarle responsabilidad? Usted, que es el papá. Yo quiero que mi hijo o mi hija sea sincera, exprese las cosas con claridad y no diga mentiras. ¿Quién es responsable de enseñarle eso? Usted como papá. Bueno, también a la mamá, no le demos tan duro hoy a los papás. La mamá ayuda. De hecho, si no ayuda, lo ideal es el equipo, ¿no? Los dos, piloto y copiloto, les llamo yo. Pero ¿quiénes somos los responsables, los que estamos formando? Y a veces escucho eso, ¿no? Que los papás decimos, me voy a involucrar. Es que mi hijo no es responsable. Es que mi hija no ha aprendido. ¿Y sabemos qué estamos diciendo? Estamos buscando que tengan ciertas características, pero estamos formándolos para que las desarrollen. Y más o menos lo mismo está en el ámbito espiritual. A veces decimos, yo no encuentro a quién delegarle una función ministerial en la iglesia, yo no encuentro a quién discipular, yo no encuentro a quién ayudar en Cristo, pero tal vez estamos rodeados de personas que podrían ser nuestros discípulos, a los que podríamos ayudar a caminar en Cristo, pero queremos encontrar en ellos ya la fidelidad y la idoneidad desarrolladas, si no los queremos ayudar a desarrollarlas. Porque si se da cuenta, el versículo no dice, encuentre los fieles e idóneos
antes de enseñarles, sino que dice que encargue a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Y la fidelidad y la idoneidad implica no solo aprender a obedecer, sino aprender a transmitir. Y aquí está el asunto. Lo que se nos encarga es a tener discípulos que hagan discípulos, a acompañar a personas a caminar con Cristo que acompañen a otras personas. Y la pregunta de quienes son más intelectuales es: ¿y con qué material? ¿Y qué discipulado me va a dar? ¿Y qué libro de formación? ¿Y qué? Yo me acuerdo cuando el pastor Enrique Crespo me comentaba que un día le preguntó eso a un pastor en una iglesia, estábamos hablando no me acuerdo en dónde, y me dijo, y un pastor me estaba preguntando, pero pastor, es que no tenemos discipulados. De hecho, hubo un pastor que me pidió que lo conectara con él para preguntarle qué materiales utilizaban en su iglesia para discipular, para usar los mismos, pensando que si se usan los mismos materiales didácticos se va a obtener el mismo resultado. Entonces él me comentó eso cuando le referí esto, y me dijo que a alguien le había preguntado algo parecido, porque le había dicho esa persona a él que no había encontrado cómo discipular a alguien porque no tenía un material de discipulado aparte. Y él, como buen colombiano dominicano, dijo: chico, pero tienen la Biblia, ahí está la Biblia, enséñales la Biblia, estudien la Biblia, oren con la Biblia. No tienen un material aparte, pero tienen la palabra de Dios, y tienen el Espíritu de Dios, y tienen el Evangelio de Cristo, son hijos de Dios, caminen. Lo que pasa es que a veces queremos todo tan bien estructurado que esperamos hasta que todo sea perfecto para empezar a hacerlo. Yo quiero que rompamos ese esquema con el favor del Señor. Si usted es un creyente y está caminando en Cristo y tiene al menos un tiempo y una experiencia en el Señor, puede ir empezando a ayudar a otro a caminar con Cristo. ¿Seguro? ¿Sí puede o no puede? Pero yo no tengo tanta estructura, ni tanto conocimiento, ni tantos recursos literarios aparte de la Biblia. No, estoy hablando de su conocimiento de Cristo, del Evangelio, por la palabra de Dios y su experiencia con el Señor. Con eso puede acompañar a otros a caminar en Cristo. Ese es un extremo. Deme los recursos, todo que sea bien estructurado. Y el otro extremo es que sea algo así informal. Yo de vez en cuando ayudo a alguien y por allá yo le comento a alguien: venga, le ayudo a seguir a Cristo, y luego yo nunca más hablo con él. Ese es el otro extremo que no debemos caer. Debemos comprometernos con alguna persona, ayudarle a caminar en Cristo, con el objetivo de que esa persona termine haciendo lo mismo después con otros. Y ojalá lo hiciéramos desde una vez, desde el principio, desde que se inicia. Permítame, yo quiero acompañarlo a usted en sus dificultades, en sus problemas, en sus debilidades, en sus tentaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar al Señor, vamos a leer la palabra, vamos a ver conforme al Evangelio cómo se aplica eso a su vida, y vamos a caminar juntos, y le voy a ayudar en lo que sé, en lo que conozco de Cristo, a vivir la vida cristiana. Pero ojo, desde un principio se lo digo, el objetivo es que usted haga lo mismo con otro. No sé si en poco tiempo o en mucho tiempo, pero que usted también acompañe a otro. Así es que no se pierde el mensaje del Evangelio. ¿Acaso no criamos hijos para que nuestros hijos puedan criar hijos también? A mí me encanta ver a mis nietos. ¿Sí o no? Es bonito ver a los nietos, que me hablaba alguien de bisnietos, ya no. Me decía un pastor ayer, antier, me decía: es otra cosa, eso es otro mundo. Se derrite uno, me decía, eso ya uno no es capaz de controlarse. Pues tiene que controlarse para ayudar y no para estorbar, pero es muy bonito ver cómo uno cría para enseñar a criar, levanta para enseñar a levantar, ayuda para enseñar a ayudar a los hijos para que tengan sus familias. No es distinto en el Evangelio. Entonces mi pregunta es, ayer la hacía en Lebrija, hoy se las hago a ustedes: ¿tienen discípulos? Todavía no le pregunto si tienen discípulos que tengan discípulos. Bajo el concepto sencillo de ayudar a caminar a alguien en Cristo constantemente, no muy esporádicamente, y bajo el concepto de que no tengo que ser el gran erudito ni tener el gran recurso, sino la Biblia y la guía del Señor. ¿Tengo un discípulo? ¿Y para qué tengo el discípulo?
Pues para que tenga discípulos, para que se vuelva fiel y capaz cada día más de hacer lo mismo con otros. A las iglesias o en las iglesias nos encanta, y yo le doy la bienvenida a todos a quienes nos visitan hoy. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Ya hay otros hermanos que han llegado desde hace unas semanas, bienvenidos de nuevo. Gracias por acompañarnos, pero nos encanta que llegue gente, ¿cierto?, a las iglesias. Qué bonito, qué bonito. Yo me acuerdo cuando estaba el pastor Héctor, que un día medio nos regañó porque yo estaba ahí, ¿cierto, hermana Edilia, hermana Carmenza? Creo que el hermano Carlos también estaba ese día, que dijo: pero es que ustedes quieren que llegue gente nueva y cuando llega la gente se asustan, porque éramos poquitos, creo que él explicaba. Y se volteaban las hermanas y decían: llegó alguien, llegó alguien, llegó alguien. Asustados, porque éramos tan poquitos. Las iglesias son como las personas, a veces estamos más saludables, a veces estamos más enfermas, a veces estamos más fuertes, a veces estamos más débiles. Pasamos por buenas y por malas temporadas. Y las iglesias las forman son las personas. Esta iglesia no es la misma que cuando se inició. Pues de hecho no podría, porque la mayoría ya deben estar o fallecidos o muy envejecidos. Pero sí tenemos unas generaciones que se han ido levantando y van a seguirse levantando, y va a ir cambiando la iglesia conforme los miembros que la van integrando. Nos encanta que lleguen personas, nos encanta que más personas se involucren en la membresía, pero eso sería más natural y orgánico, no rogando: Señor, que llegue alguien, sino simplemente compartiendo el evangelio con alguien, ayudando a caminar en Cristo a alguien que ayude a caminar a otro, y ya. Más sencillo, más orgánico, más natural. Y aquí hemos recibido una bendición muy grande, porque aquí ha pasado que Dios ha traído personas, también otras se han ido, y hay personas que están en otra iglesia, como en cualquier congregación, pero no porque nosotros las hayamos invitado muchas veces, sino porque Dios las ha traído. ¿Sí o no, Elis? Llegó por el internet, ¿no? Cacharreando. ¿Y quién las trajo? Dios. Gloria a Dios por el que llega invitado por alguno de los hermanos miembros de la iglesia. Tiene una responsabilidad de acompañarlos en el ámbito en que Dios le permita acompañarlos. Pero la mayoría de veces llegan solitos y Dios responde nuestras oraciones. Pero ¿qué tal si nosotros nos tomamos el trabajo de hacer discípulos para que sea más natural que la iglesia crezca de forma orgánica? Entonces ese es mi primer punto. El obrero de Dios se esfuerza en la gracia para hacer discípulos que hagan discípulos. Mi segundo punto tiene que ver con los versículos restantes y voy a tratar de resumirlo lo mejor posible. El versículo 3 dice: tú por tu parte, Timoteo, como vas a hacer discípulos, gózate de hacer discípulos, disfruta hacer discípulos. Te va a ir bien, Timoteo, haciendo discípulos. Nunca vas a pasar ninguna pena haciendo discípulos. ¿Qué dice? Al contrario, recuerden que le acaba de decir que haga discípulos, que hagan discípulos. Le dice: sufre. Hermoso para un sermón, ¿no? Tema del sermón: sufre penalidades. Qué titulazo. Ayer recordábamos que hay una denominación eclesiástica en Colombia cuyo título o cuyo logo o eslogan es: pare de sufrir. Porque a nosotros nos encanta parar de sufrir, y porque nosotros no deberíamos tener un complejo o una tendencia masoquista de querer sufrir por sufrir. Pero es que Timoteo tenía que ser advertido, porque recuerden que lo hemos visto, Timoteo estaba desanimado, y como el boxeador que pide que tiren la toalla cuando cree que no da más, tal vez Timoteo quería tirar la toalla porque pensaba que era mucho el sufrimiento, de acuerdo al contexto, y que Pablo estaba sufriendo en la cárcel y él no quería sufrir. Entonces Pablo, después de decirle que tenía que participar de aflicciones, ya más directamente le dice: Timoteo, mi hermano, sufre, porque cuando se quieren hacer discípulos hay dificultades, hay sufrimientos, hay penalidades, porque se está obrando en contra de lo que el mundo enseña. ¿Y cómo hay que sufrir? ¿Como quién? Como un buen soldado de Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan que un buen soldado sea el que diga a su comandante, a su líder militar, le diga: no, comandante, aquí pican mucho los zancudos, aquí no hay buena comida en medio del campamento? No, comandante, aquí la gente no le habla a uno, y vamos en una guerra, pero uno necesita hablar, y aquí como que los soldados son muy introvertidos.
Esto es muy incómodo, comandante, acomode las condiciones porque si no yo me salgo de la guerra. Se sale en medio de la guerra, estando en el campo de batalla lo matan. ¿Qué le tiene que decir el jefe militar? Le tiene que decir, sufra mijo, sufra amigo, pase lo que todos pasan de dificultad, porque eso está implícito en realizar la labor para la cual fuimos llamados. Entonces hay dificultades y hay que presupuestarlo. Hay 3 ejemplos allí que rápidamente vamos a abarcar. Primero, el del soldado mismo, segundo el del atleta y tercero el del labrador. Y todos enseñándonos que se sufre haciendo discípulos por hacerlo conforme a la voluntad de Dios, por hacerlo correctamente. Mira el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5. Y tampoco el que lucha, que implica también sufrimiento, como atleta es coronado si no lucha, legítimamente. Y el versículo 6 dice, el labrador, el campesino, el trabajador agropecuario, también es lo que resalta acá, lucha para participar de los frutos y por ello debe trabajar primero. Y esa palabra trabajo implica arduo trabajo. No trabajo fácil, no trabajo sencillo, no trabajo rápido, no atajos al trabajo, sino trabajo duro y arduo. Y al final dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué nos dan estos ejemplos? Que el hombre que quiere discipular debe esforzarse y sufre haciéndolo correctamente para no enredarse en el mundo y desenfocarse, como no quiere enredarse el soldado, para hacerlo conforme a las reglas bíblicas y no salirse de las reglas, como el atleta cumple las reglas, y para trabajar duro como el labrador antes de ver frutos. Todo con el objetivo de agradar al que nos llamó, de tener la corona divina que Dios tiene reservada para nosotros o el premio, y de participar del fruto. Así como el soldado agrada al que lo llamó a la milicia, el atleta recibe una corona, en ese tiempo era una corona, hoy en día es una medalla, y el labrador al final puede comer de los frutos del trabajo de la tierra. Todos estos 3, lo veremos al final del sermón, están asociados con una sola cosa. Lo volveremos a recordar al final. Están asociados con ver que agradamos a Dios haciendo que otros conozcan a Cristo. Esa es nuestra recompensa. Nadie trabaja por nada. La salvación es de gracia, pero el trabajo en Cristo, por la gracia del Señor, tiene una recompensa. Y la recompensa es ver al Señor obrando en la vida de los demás. El fruto está relacionado con la corona, y la corona está relacionada con el agradar al que nos llamó. Todos los 3 ejemplos están relacionados e implican lo mismo, que el Señor se agrada cuando alguien, como dicen las parábolas de Lucas capítulo 16, cuando alguien se arrepiente y viene a Cristo y entra al reino de los cielos. Eso es nuestra recompensa, haciéndolo correctamente. Se sufre por hacerlo correctamente, se sufre por hacerlo cristianamente. Alguien diría, pero si hacemos discípulos de Cristo, ¿cómo no se puede hacer cristianamente? Pues usted puede ser discípulo de Cristo sin acordarse de Cristo, sino solamente manejarlo como una especie de doctrina o un conocimiento intelectual y no relacionándose con Él ni siguiendo su ejemplo. Verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Acordándose de cómo Cristo resucitó venciendo la muerte, nos lleva a acordarnos de cómo Cristo sufrió la muerte para salvarnos. Entonces nosotros podemos ser impulsados porque Cristo sufrió por nosotros, y podemos ser impulsados porque queremos sufrir por Él, ya que Él sufrió por nosotros, y sufrir con Él para que otros conozcan a Cristo. Voy a salirme de acá, por favor, y le pido que vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 10. No pierda segunda de Timoteo. Filipenses capítulo 3, verso 10. En estos días, fue el domingo pasado,
Yo siempre promuevo que escuchen los sermones que me alimentaron mucho del hermano Thomas Montgomery, que a veces son tan largos, los míos no son largos, los de él son largos, hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Y el domingo pasado predicó más centrado en este texto. Pablo habla por qué continúa trabajando y sirviendo al Señor a pesar de todo. Y en el versículo 10, que es muy importante, que son la clave para la madurez del cristiano. Por favor, si usted quiere saber cómo ayudar a alguien a madurar y cómo madurar usted mismo, recuerde el capítulo 3, versículo 10 de Filipenses. Dice, ¿qué es lo que quería Pablo? Versículo 10, a fin de conocer, a Cristo. Primer sentido de madurez o progreso del cristiano, y que eso debemos querer ayudar a que las personas progresen en ello, no es conocer de Cristo, es conocer a Cristo, es tener una relación con el Señor. Y por eso no solamente podemos estimular a las personas a que entiendan quién es Cristo, sino a que tengan una vida devocional, oren y lean la palabra, para que se relacionen con la persona de Cristo. Y este hermano pastor tenía su bosquejo en 4 puntos: P de persona, P de poder, de resurrección, la persona de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, que aparece también allí. La tercera P se la pongo yo, participar de sus padecimientos. Él lo puso de otra manera, pero así está en el versículo. Y la cuarta es el propósito de Dios en nosotros, que está relacionado con lo que estamos hablando. Pero antes de llegar al propósito de tener discípulos, debemos tener una mejor relación con Cristo, con la persona de Cristo. Debemos, de acuerdo al versículo 10 de Filipenses 3, participar, no solamente conocer a Cristo, sino el poder de su resurrección. Y esto no está hablando aún de resucitar al final de los tiempos con Cristo cuando Él regrese. Esto está hablando de que el poder de Cristo, que lo resucitó de entre los muertos, que me dio un nuevo nacimiento, continúe actuando en mí, transformando en mi vida. Esto quiere decir que no solamente tenga una relación con Dios, sino que vea cambios en mi vida por el poder de Dios. Esa es la clave para el crecimiento en Cristo, para el discipulado en Cristo, para yo madurar en Cristo y ayudar a madurar a otro en Cristo. Que se relacione con Cristo, con la persona de Cristo, y que el poder de resurrección de Cristo siga obrando, cambiándole su vida, su carácter, sus pensamientos, sus comportamientos. Eso lo tengo que tener en cuenta. Persona, poder, padecimientos. Dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 10, y de participar en sus padecimientos. Recuerden que eso le recomendó Pablo a Timoteo en el capítulo 1 de segunda de Timoteo, en el versículo 8, cuando ya se deducía que Timoteo estaba acobardado porque no quería sufrir, le dice, participa de las aflicciones. ¿Qué quiere decir eso? Profundicemos un poquito más. Significa que yo tengo que estar dispuesto a sufrir por Cristo, para que alguien sea formado en Cristo y con Cristo, porque Cristo ya sufrió para salvarme en la cruz del Calvario. Pero en la medida en que yo sufro tratando de hacer discípulos de Cristo, primero dándoles a conocer el Evangelio y luego ayudándolos a madurar en Cristo, de alguna forma, algunos le llaman mística, otros le llaman espiritual, otros le llaman profunda, empiezo a estar conectado con el corazón de Cristo, que está apasionado, amando, deseando transformar esas personas que ha escogido para salvación. Y sufro con Él. Lloro con el que llora por su pecado y por querer hacer la voluntad de Cristo. Me río y me gozo con el que se goza por encontrar a Cristo y por querer vivir conforme a la voluntad de Cristo y lograr cambios en su vida. Aprender a sufrir con Cristo. Participar de sus padecimientos. Mucho sufrimiento, ¿cierto? Hemos repetido la palabra sufrir mucho, ¿cierto? Sufrir, padecer. Usted agarra segunda de Pedro y va a encontrar eso también. Cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, yo escogí cartas, escogí la de Filipenses para hacer devocionales, escogí la de Pedro para hacer devocionales, porque hablaban de eso. ¿Y quiénes deberían ser los más dispuestos a sufrir? No por sufrir, sino con el propósito de glorificar al Señor y de que Dios extienda su reino en Cristo, los cristianos. ¿Y a quienes debería serles más fáciles padecer circunstancias adversas, persecuciones, oposiciones y aún tentaciones? Porque todavía no estamos libres de ser tentados, resistirlas y en el nombre del Señor pasar por amor al Señor, glorificarlo a Él y que otros conozcan a Cristo, a los cristianos. Deberíamos estar preparados para ellos.
Esto algunos le llaman la teología del sufrimiento y algunos han desarrollado libros sobre el asunto. Y deberíamos estar más listos para las circunstancias adversas. Los que menos rápido deberían botar la toalla son los creyentes. Yo me sorprendo de mí mismo, antes de hablar de ustedes y de alguien más. Por ejemplo, Pablo en una de sus cartas dice que debemos, para dar ejemplo de Cristo y mostrar a Cristo, soportar a los patrones, que en ese tiempo eran los amos de los esclavos, aunque sean difíciles de soportar. Y yo me he encontrado en consejería con creyentes sabios doctrinalmente hablando, o sea que inteligentemente desarrollan la doctrina, pero dicen, no, sabe que yo no me aguanto ese tipo, o yo no me aguanto ese patrón o esa patrona, o yo no me aguanto ese sistema, y rápidamente botan la toalla. Estamos en un tiempo donde uno puede renunciar y puede ser su propio jefe si quiere. Nadie está diciendo que no. Pablo también habla que el autor de los Hebreos habla que el que era esclavo, si podía conseguir su libertad, la procurara. Se puede hacer. Pero me preocupa que tan fácil se bote la toalla frente a una dificultad, cuando los creyentes se supone que somos los que más podemos soportar, primero para mostrar a Cristo, porque tenemos relación con Cristo y está obrando el poder de Cristo en nosotros. Eso me preocupa. ¿Dónde está la relación con la persona de Cristo? ¿Dónde está el poder de Cristo transformando mi corazón para darme paciencia cuando a la primera dificultad yo boto la toalla? ¿Dónde está? Y eso no solamente pasa individualmente o en circunstancias laborales, pasa familiarmente, pasa congregacionalmente, pasa en todos los ámbitos. ¿Quiénes deberían ser los más capaces para pasar dificultades en este mundo? ¿Quiénes? Nosotros. Gracias, hermano, por contestar. Los que tenemos a Cristo. Aleluya. Casi que quieren contestarlo, ¿cierto? Pero se aguantan, ¿no? Yo me acuerdo que el pastor que me enseñó en mi primer inicio de la vida ministerial, me decía, él tenía este concepto raro, erróneo, decía, yo no le pido a Dios paciencia, porque la Biblia dice que Dios, para darnos paciencia, nos da pruebas, así que si le pido paciencia me va a poner con pruebas. Yo le dije, en ese momento, empezando a caminar en Cristo, me daba cuenta que por todos lados en esta vida hay pruebas y hay dificultades. Entonces de antemano le pido a Dios paciencia antes de que me lleguen las pruebas. Las pruebas van a llegar. Todo lo que son de parte de Dios pruebas para nuestra vida las usa el diablo como tentaciones para alejarnos de Dios y desviarnos de la caminar con Cristo. Y van a haber de todo tipo, de toda clase, sufrimientos de todas formas. Entonces debemos aprender a sufrir penalidades por hacer la voluntad de Dios, padeciendo con Cristo en medio de las circunstancias, sufrir por hacer discípulos cristianamente. Se sufre por hacerlo compasivamente. Vuelva conmigo a la carta donde iniciamos, segunda de carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, ya llegamos al 10, 11. Por eso, 9, en el cual sufro en Cristo, dice Pablo. Aquí está lo bonito, ¿no? No solamente dice vayan, sino dice vamos. No solamente dice Timoteo sufre, sino le dice yo sufro. Por eso sufro, en el cual en Cristo sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Sabe? Encarcelamientos en esta versión es haber sido, según la Reina Valera del 60, preso, literalmente es haber sido encadenado. Esta versión es muy cierta, porque el contraste es, yo tengo una cadena que me ata, pero la palabra de Dios no es solamente no está presa, sino que no está atada. El mensaje de Dios se abre paso más gloriosamente en medio de las circunstancias más difíciles. ¿Sabían ustedes eso? Históricamente hablando, cuando más ha progresado el evangelio es cuando peor le va a los que creen en el evangelio. Y cuando mejor le va a los que creen en el evangelio es cuando el evangelio más se estanca. Y si usted quiere que progrese el evangelio, debería estar contento si Dios le manda penalidades para que progrese el evangelio a través de su vida. Y no decir, ay Señor, pero yo creí en el evangelio, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Qué pasó aquí? Yo creo en Cristo.
soy cristiano, Señor, soy tu hijo, soy tu hija, ayúdame aquí, que las cosas sean bonitas, todo chévere, jardín de rosas, bendiciones, cosas bonitas, porque tendemos a acomodarnos al mundo cuando así nos pasa. Y no, recuerden el título del sermón, nos esforzamos. Aquí va mi reflexión personal. Si yo no aprendo a sufrir penalidades en medio de las circunstancias que estoy viviendo y no me acostumbro a esforzarme en la gracia por hacer discípulos, entonces el Señor va a cuadrar las circunstancias para que yo aprenda a hacerlo con penalidades y sufrimientos, de tal manera que yo ahora tenga que hacerlo cuando estoy en medio de cosas que no quería estar. Las que sean. Porque Dios es bueno cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones, hasta el fin del mundo. Bueno, Mateo 28, 19, pero luego lo dice que el Espíritu vendría, Hechos capítulo 1, versículo 8, para que predicaran el evangelio hasta el fin del mundo, que dieran testimonio de él. Y alguien dijo, como no hicieron lo que Cristo le mandó en Hechos 1:8, pasó lo que está registrado en Hechos 8:1. ¿Qué pasó en Hechos 8:1? Vino la persecución sobre el pueblo y fueron dispersados, y ahí sí iban predicando el evangelio. Hermano, ¿se va a esforzar en medio de lo que está viviendo ahorita por hacer discípulos que hagan discípulos, o va a esperar que el Señor le mande circunstancias difíciles para que aprenda a esforzarse como un buen soldado sufriendo penalidades por hacer discípulos? Hermano y hermana, hermano creyente que es miembro de la iglesia, hermano creyente que nos acompaña regularmente, hermano creyente que viene de otra congregación y nos visita, persona que nos acompaña, que tal vez no se haya convertido, sepa que el evangelio glorifica al Señor y nos da el gozo de la salvación en medio de los sufrimientos y las penalidades. No nos hace cobardes, nos hace más valientes y nos hace aprender a sufrir por la causa de Cristo. Lo que sea. Pero hay que hacerlo compasivamente. Esto lo desarrollaremos un poquito más al final del capítulo la semana entrante, pero ¿por qué le digo compasivamente? Porque si Dios es fiel, es para estimularme a ser fiel y a fielmente compadecerme de los que Cristo salva o ha escogido para salvación. El versículo siguiente dice, por eso, verso 10, todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo me voy a volver al versículo 10 para terminar y cerrar concluyendo, o concluir con este versículo para cerrar, pero pasemos al versículo 11, 12 y 13 y lo ligamos con el 9. El 11 dice, esta palabra es fiel, si morimos con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Se supone que por hacer, recuerden el contexto, por hacer discípulos que hagan discípulos, por extender el reino. No es morir solamente, no es sufrir solamente, sino por Cristo. Pero también dice el verso 12, si le negamos, también Él nos negará. Y esto significa renunciar a Cristo y renunciar a promover el reino de Cristo. Si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel a su palabra, que ha dicho que si no es en Cristo, no se pueden hacer discípulos. Y si no es con Cristo y yo estando en Cristo, no sirve de nada que transmita el evangelio de Cristo, porque yo mismo estoy sin Cristo. Y esa fidelidad a su palabra primero me tiene que hacer a mí fiel a su llamado a ser discípulos. Con compasión, porque Él ha sido compasivo conmigo. Con compasión, porque volvemos al versículo 10, que lo prometí para cerrar, todo lo soporto por causa de los escogidos. Y como estamos en el Día del Padre, la comparación es buena, es pertinente para este día, ¿no? Este mismo hermano Tomás, cuando hablaba en una serie de sermones sobre la paciencia, ya lo hablaba con los hermanos que van pronto a tener una bebé. Lo hemos comentado, lo ha vivido mi hijo, que ya tienen a su hijo mayor y a la niña, a Gael y a Liet. Lo hemos vivido nosotros que hemos criado 3 muchachos, lo han vivido los que han criado hijos. Alguien dijo alguna vez, usted nunca vuelve a dormir igual después de que tiene hijos, ¿cierto? Yo dormía bien, no es la canción de Juan Gabriel, yo vivía, sino yo dormía bien, yo dormía muy bien, hasta que yo lo parí, dirá la mujer. Y qué incomodidad para dormir, vi la vida con dolor. Todo porque el niño venga al mundo
Y todo por levantarlo al niño o a la niña y que sea una persona que pueda también después tener su familia y continuar su vida. Lo que sea que haya que sufrir, uno dice, lo que sea. Lo que sea. Es lo mismo en el Evangelio. Por amor a aquellos que el Señor ha escogido, que lo sabe Él, no lo sabemos nosotros. No tenemos esa prerrogativa de decir este sí es escogido, este no. Solamente de acuerdo al mandato bíblico es predicarle a toda criatura, predicarle a todos de todas las naciones, de todos los grupos étnicos, de todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones, para que esos que Dios ha escogido para salvación conozcan el Evangelio a través del instrumento que Dios ha escogido, que es otro escogido en Cristo, para que les predique. Y si tengo que sufrir por eso incomodidades o dificultades, no importa las que sean, con tal de que alguien conozca a Cristo. Ayer lo decía y lo repito hoy, ayer lo decía en Lebrija, porque terminamos hasta el final del capítulo 2, hicimos un resumen del capítulo 1 y 2, y hoy lo repito acá. Si usted no ha levantado a nadie en Cristo, nunca, no lo ha ayudado a caminar en Cristo, y si no está ayudando a nadie a caminar en Cristo, ¿para qué está viviendo su vida en Cristo? Está gastando aire, está gastando tiempo. No lo digo yo, lo dice Pablo, no me mire mal, es mejor estar ausente del cuerpo y presente en Cristo, mejor nos morimos y nos vamos con el Señor. Porque para levantar una empresa, levantar unas finanzas, levantar un nombre, una reputación, una fama o cualquier otra cosa, incluso levantar hijos sin levantarlos en Cristo, están todas las personas que están en el mundo, que van para el infierno y que se les acaba esta vida y todo lo que disfrutaron es esto. Nosotros estamos aquí haciendo trabajos, realizando familia, levantando matrimonio, criando hijos y viviendo en esta vida, haciendo todo lo que vivimos, porque el Señor nos tiene aquí para extender su reino, por amor a los que Él ha escogido para que les transmitamos el Evangelio. Y si ese no es el motivo de nuestra vida, pues nunca vamos a ser discípulos que hagan discípulos. En mi versión, Yorley 1.0, Pablo le dijo a Timoteo, sufre y continúa, no botes la toalla porque tienes que dejar gente que siga dejando gente en Cristo. Y yo les digo en mi versión, si usted tira la toalla, como el boxeador que quiere que la tiren, yo la levanto y se la tiro por la cara. Porque eso es lo que hace el Señor con nosotros, dice, no me va a aflojar, no me importa lo que usted esté sufriendo, en el sentido de que por difícil que sea, yo lo voy a acompañar y no lo va a doblegar. Yo lo voy a acompañar, yo te voy a acompañar, yo te voy a fortalecer, yo te voy a consolar y yo te voy a ayudar a aprender a sufrir. Y no solamente a tener la idolatría de nunca sufrir, sino aprender a sufrir por Cristo, para Cristo y con Cristo. Así que valientes, pongamos sobre nuestros pies por favor y vamos a orar al Señor por esos discípulos que el Señor quiere que tengamos, que hagan discípulos, cuéstenos lo que nos cueste. Tarea, 3 puntos: ayudar a otros a caminar en Cristo y con Cristo. ¿Cómo se ayuda? Animándolos, relacionándonos con ellos, ayudándolos a confrontar su pecado, a estudiar la Biblia y a orar, preguntándoles cómo están, cómo está su corazón, qué piensa el Señor sobre eso, para que vean a Cristo en sus vidas, qué dice la Biblia sobre lo que están viviendo en Cristo, y orar junto con ellos por las circunstancias que están pasando. Eso es, en esencia, un discipulado, y lo vamos a trabajar más después en las clases de las 9 de la mañana. Pero también ayude a que otros conozcan a Cristo. Ayude a sus discípulos a que ayuden a otros a conocer a Cristo, y ayude a sus discípulos a que ayuden a otros también a caminar con Cristo. No se quede solo con ellos, piense en más generaciones. Padre, te damos gracias en esta mañana, ya tarde, Señor, por permitirnos compartir tu palabra y recordar que nuestra vida tiene valor intrínseco por ser personas, pero especialmente por ser redimidos por Cristo, y valor productivo por ser capacitados por Cristo para hacer la voluntad de Cristo, esforzándonos para que otros conozcan a Cristo Jesús.
Yo no sé qué estén sufriendo, qué circunstancias estén pasando quienes estamos aquí presentes, pero por amor de tu nombre, quítanos esa sensación idolátrica de que el sufrimiento algún día se nos va a quitar antes de ya pasar la eternidad contigo, y ayúdanos a recordar que lo que tú nos has prometido a través de nuestro Salvador es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Cristo venció al mundo para establecer su reino, y yo venceré los sufrimientos mientras sirvo al reino de Cristo, siendo instrumento para que otros caminen con Cristo. Fortalécenos, Señor, consuélanos, ayúdanos, aliéntanos, susténtanos, capacítanos, haznos fieles e idóneos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.